Hombres, iglesias, religiones y Dios, o realidad absoluta, como quieras llamarle. A veces uno piensa por qué existen tantas religiones y si una es mejor que otra. Perdonad, aquí tengo un invitado que nos está saludando, una preciosa planta. Eh, no creo que nadie en este mundo sea capaz de decir si una religión es mejor que otra. El gran historiador británico Arnold Toynbee así lo afirmaba, decía que era imposible tener el conocimiento para saber si el budismo era mejor que el hinduismo que el cristianismo. Pero la reflexión que os quería hacer, que todos tenemos que tener claro que arriba, la montaña que vemos ahí arriba, pequeñita montaña ahora, que es donde convergen todos los caminos, ese es el destino, y ese destino es uno y único. En la base, cuando estamos en lo más bajo y no hemos empezado a subir la montaña, todas las religiones, todos los caminos difieren, y es donde más difieren. Pero conforme nos acercamos hacia arriba, cada vez se parecen más. Todos tenemos que tener claro que en el sentido occidental la palabra religión es un camino, es algo pensado, creado por el hombre para facilitar la llegada del ser humano hacia la realidad absoluta. En el hinduismo habría que dar otro significado porque el Dharma el Sanatana Dharma sería la religión eterna, pero al final, tal como lo entendemos en Occidente, esas religiones han necesitado institucionalizarse con iglesias para que la gente entienda mejor el mensaje o por la razón que sea. Pero, y en el caso del catolicismo es muy claro, creo que el gran desprestigio o el gran, por ejemplo, en América Latina, que es un continente espiritual muy importante, vemos que el catolicismo ha caído en las últimas décadas, ¿no? Entonces hay varias causas, la pederastia de muchos curas, la corrupción, la rigidez, la falta de que las mujeres puedan ser curas, en fin, hay una serie de razones que lo que han hecho es desconectarse de de la sociedad. Entonces hay mucha gente que no encuentra las soluciones que está buscando en esa, yo me atrevería a decir, rigidez que ha caracterizado al catolicismo. Y ojo, no quiero criticar al catolicismo porque considero que es una vía totalmente válida y perfecta como cualquier otro camino espiritual. De hecho, yo siempre nací en la tradición católica y jamás he renegado del catolicismo. Pero sí que es cierto es que eh, esa desconexión con la gente es lo que ha provocado un poco que muchas personas pues vayan, y el materialismo también, al agnosticismo, ateísmo o buscar nuevas, llamamos entre comillas, espiritualidades. Pero al final lo que es importante es que tengamos todos claro, en la base, en lo que está más cerca de la gente, en nuestro día a día, todos los caminos espirituales difieren muchísimo. No es lo mismo ir a la iglesia católica que a un templo musulmán o a la mezquita, perdón, a un templo hinduista o a la mezquita musulmana, pero conforme uno va subiendo y va realizando ese camino hacia Dios, y ese camino es la religión, que al final religión es unir, es cuando esas divergencias comienzan a desaparecer, y al final cuando uno llega al todo es uno, arriba del todo, esas diferencias desaparecen o deberían desaparecer. Todos tenemos que tener claro que el Dios del Islam es el mismo que el del cristianismo y el mismo que el del hinduismo. Dicho esto, a mí me gustaría decir también que da igual, no creo que sea muy importante cómo uno conciba cómo es esa realidad absoluta. Cristianos y musulmanes lo concebimos como un Dios todopoderoso que está arriba del todo. Y normalmente le damos caracteres o características humanas, como el todopoderoso, el regulador del universo o mil cosas más. Pero lo asociamos antropomórficamente a un nombre y una forma que nos es familiar. Y ahí es donde va a venir la gran revolución, y yo que estoy enamorado de la Advaita Vedanta, es decir, Dios no está ya en las alturas, que también. Dios es la montaña, Dios es la piedra, Dios es el árbol, Dios es el río en el que estoy ahora. Dios es todo. Y esa es la gran cambio que ha habido que viene de la Advaita Vedanta. Y al final, el hombre que ha estado buscando en el exterior durante milenios a ese Dios, el Vedanta te dice, no lo busques en el exterior porque Dios reside en tu corazón. Al final, insisto,
Todos los caminos espirituales son buenos, no hay uno que sea, nadie puede ser capaz de decir que este sea mejor que otro. En la base, en nuestro día a día, en cómo actuamos, en cómo nos influye a nosotras, en nosotros, difiere mucho. Hay rituales, hay dogmas, hay libros, hay templos, hay figuras, todo un conjunto de nombres y formas que nos distancian. Pero al final uno va subiendo por el camino de la religión, por cualquiera, y uno puede subir por un camino recto y al final llegaría arriba del todo. Uno puede dar vueltas y vueltas y vueltas y también va a llegar. O uno más inconformista podría decir, bueno, yo voy a hacer mi camino subiendo, trepando por aquella roca, por aquella, subiendo al árbol, pero al final voy a llegar allá. Y eso es lo que tenemos que entender claro. Esa armonía entre religiones, que es la misión, una de las misiones que tiene el Vedanta y que también lo explicó Ramakrishna, que era tantos caminos, tantas religiones, nos ha de hacer de entender esto. En la base todo difieren, todos son un conjunto de nombres y formas que nos hacen no seguir esa unidad que todos deberíamos seguir por defecto, sino vamos a la diversidad. Las religiones, los caminos espirituales que hemos ido creando están allá y en la cima, que es donde tienen que llegar cualquier camino espiritual, van a converger. Y eso, el Dios es uno, sea como sea que le llames. Muchas gracias, Namaste.